Un saludo especial para todos ustedes. Dios les bendiga maravillosamente. El devocional de hoy tiene que ver con la fe, pero la fe ignorante. Ese es el tema. Alguien pudiera decir, ¿y es que hay una fe equivocada? Por supuesto. Y hay mucha gente que sigue una fe ignorante, una fe incorrecta. El fundamento para ello lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 12 al 17. Les leo la escritura. Viendo esto, el apóstol Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Les relato un poco el contexto en el que se desarrolla esta palabra que el apóstol Pedro le dijo a una gran cantidad de gente que estaba frente a él, incluyendo gobernantes del pueblo de Israel. El apóstol Pedro con el apóstol Juan en su momento estaban pasando por una de las calles de Jerusalén donde estaba un cojo. En lo que pasaban estos dos apóstoles, el paralítico o cojo les pidió una ayuda. El apóstol Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Dice la Escritura que este hombre se levantó. Aconteció el milagro por la palabra de fe que el apóstol Pedro le dio. Cuando este hombre comenzó a caminar, el pueblo se asombró. Y se juntaron entonces los líderes religiosos de aquel momento, que eran los que también habían asesinado a nuestro Señor Jesucristo. Cuando este cojo, que ya no lo era, por supuesto, se mira sano, caminando natural y normalmente, se agarró, se tomó del cuerpo del apóstol Pedro y del apóstol Juan y no quería soltarlos. Cuando los líderes religiosos, aquellos fariseos y escribas, se dieron cuenta, entonces quisieron meter en la cárcel al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Y es cuando el apóstol entonces dirige las palabras que hemos leído. Y entre los puntos que destacan de la palabra que el apóstol Pedro expone al pueblo y a aquellos líderes religiosos que los estaban amenazando para que el apóstol Pedro y Juan no siguieran predicando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y no siguieran haciendo aquellas maravillas. Entonces Pedro les dijo: ustedes están equivocados. Y Pedro se dedica a centralizar su mensaje en la persona del Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Pedro les aclara que no son ellos los que han hecho el milagro, sino que quien lo ha hecho es el Señor Jesucristo. Aquí descubrimos que la fe ignorante es aquella que no está centrada en Cristo Jesús. En el versículo 13 de este capítulo 3 de Hechos, el apóstol Pedro dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y sigue diciendo el apóstol Pedro: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y matasteis al autor de la vida. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Aquí el apóstol Pedro está corrigiendo el error de aquella gente que en primer lugar lo odiaba, detestaba oír el nombre de Jesús. Y en segundo lugar, creían que quienes realmente tenían el poder para haber sanado a aquel cojo era Pedro y Juan. Por eso el apóstol les aclara que no son ellos, sino Jesús, el Hijo de Dios. Tenemos que recordarnos que la fe correcta es aquella que está puesta en Cristo Jesús. Por lo tanto, la fe que está puesta en cualquier otra persona, en cualquier objeto, en cualquier otro culto que no sea a Cristo Jesús, es una fe no solo incorrecta, es una fe ignorante. ¿Por qué decimos esto? En el versículo 17 dice el apóstol Pedro: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Cuando uno ignora las cosas, es correcto reconocer ese hecho.
No hay persona humana que lo sepa todo, pero no significa que no sepamos lo que debemos saber. No quiere decir que no tengamos al alcance la verdad de las cosas esenciales de la vida. Aquí la palabra nos hace ver que hay gente que sí tiene una especie de fe, pero es una fe fallida. Si en este momento el Espíritu Santo te hace reconocer a ti que tú has estado en la ignorancia espiritual, desconociendo la verdad, pues el Espíritu Santo te da luz y entendimiento que la verdad de todas se encuentra en Cristo Jesús, porque Él es la verdad, el Dios verdadero. La segunda característica de la fe ignorante es aquella que no se enmarca dentro de la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pedro le hace ver a esta gente, a ese pueblo ignorante y a aquellos líderes religiosos que no eran ignorantes del todo, porque eran los líderes justamente, eran los dirigentes espirituales de Israel, pero ellos, por la dureza de su corazón, por capricho, a propósito, conscientes de que los impulsaban sus intereses malignos, aun cuando eran líderes, eran sacerdotes del pueblo de Dios, habían caído en una vana y vaga religiosidad. Habían hecho doctrinas de hombres, les había dicho Cristo Jesús antes de que lo crucificaran. Por eso ellos tenían una fe ignorante. La verdad es que no es ignorante solo la persona que tal vez no ha tenido mucha educación. Hay personas que no han alcanzado altos niveles o grados de formación académica, pero no significa que sean ignorantes. Al contrario, hay gente con grandes títulos, pero que son perfectos ignorantes en lo espiritual. Una persona que adora a un pedazo de yeso, de hierro, de metal, de lo que sea, de madera, es una persona ignorante. El apóstol Pedro le dice esto a aquellos líderes y al pueblo. Y se lo dice en una forma muy prudente, con sabiduría, pero con la verdad bien puntualizada. El versículo 17 de Hechos 3 dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. La verdad libera de la ignorancia. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. En su momento yo fui creyente de la fe ignorante, la fe que nos impusieron nuestros antepasados, hasta que la verdadera fe llegó a mi vida por la gracia y la misericordia de Dios. El apóstol Pedro no solo le hace ver a esta gente que ellos viven en la práctica de una fe ignorante, sino que les da la salida. Y en el versículo 19 y 20 dice el apóstol Pedro esto: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Aquí el apóstol Pedro completa su predicación ante estas personas y después de que les hace ver, les ha llevado al punto de su ignorancia de fe, de su ignorancia espiritual, les dice qué es lo que tienen que hacer. Lo mismo Dios me dijo a mí, lo mismo Dios también te dice a ti. Y te dice lo que el apóstol Pedro le afirma a esta gente: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Nuevamente el apóstol Pedro persiste en la misión que el mismo Señor Jesucristo les había dado a sus apóstoles. Y es que predicaran el evangelio centrado solo en la persona del Señor Jesucristo. Si la fe, si la religión, si el evangelio que tú llevas es un evangelio que está más centrado en un pastor, en un apóstol, en un profeta, en una mujer, es una fe ignorante, errada. Para que tu fe sea la correcta, debe estar completamente enfocada en una sola persona que se llama el Señor Jesucristo. ¿Qué resultados hubieron de aquella palabra bastante confrontativa que el apóstol Pedro expuso a aquellos líderes y al pueblo de su tiempo? En el capítulo 4, versículo 1 al 4, siempre del libro de los Hechos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¡Qué maravilloso resultado! Aunque mucha parte del pueblo más bien se enfureció todavía más contra el apóstol Pedro y el apóstol Juan,
y los gobernantes, dice la palabra, que los echaron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos también creyeron. Vuelvo a leer el versículo 4 que dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿cuál palabra? Aquella que el apóstol Pedro dijo, la fe de ustedes es ignorante. Ustedes creen en lo incorrecto. Y les dijo, crean en el Señor Jesucristo. Y aquí está el resultado. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Como para decir, no fueron pocos, fueron 5,000 los que creyeron. Pero si tú todavía no has decidido creer en el único que puede salvar tu alma y liberarte de tus pecados y darte la vida eterna, este es el momento para que lo hagas. Y así dejes de tener una fe ignorante y abrazar la fe verdadera, correcta, que es a Cristo, el Señor, el único Salvador del mundo. Yo te invito a que recibas al Señor Jesucristo ahora mismo como tu Señor y Salvador. Y si lo haces de veras, nos encantaría que nos escribas, que nos compartas esa decisión, la más importante de tu vida, que es ser salvo en Cristo Jesús. Y nos escribas a nuestro número de WhatsApp o al correo electrónico que está apareciendo en estos espacios. Oramos para concluir. Mi Dios, gracias por haber enviado a Jesucristo para liberarnos del engaño espiritual y haber sido encontrados por Él como nuestro único y suficiente Salvador, el que perdona nuestros pecados y nos da la vida eterna. En su santo nombre creemos y así lo confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.